Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Arturo Cruz y hoy hablaremos de efectos fiscales de los contratos. El contrato de outsourcing se realiza para la contratación de servicios de una organización. De esta forma, las empresas contratan los servicios o personal de otras para realizar algunas tareas concretas que pueden realizar por falta de recursos, y de esta forma las compañías consiguen reducir costos que no tienen que crear estructuras organizativas y, bueno, contratar personal para realizar servicios concretos nada más. El contrato de outsourcing se puede realizar para la externalización de servicios de personas de cualquier tarea o departamento que no se realice en la propia empresa. En la Ley Federal del Trabajo nos dice que el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual el patrón denominado contratista va a ejecutar obras previstas o servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor del contratante, persona física o moral, la cual va a fijar las tareas del contratista, las va a supervisar y el desarrollo será analizado por este, así como la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. Primero, no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares a las que se desarrollan en ese centro de trabajo. Deberá justificarse por su caracterización especializada. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores. Las características que debe tener la subcontratación laboral. Bueno, primero que nada es imprescindible conocer que se deben contener los contratos de outsourcing para no tener ningún problema futuro y que puedan considerarse válidos entre las partes. Aquí deben ser los datos identificativos de las partes que intervienen en este contrato, la descripción lo más exacta posible de los servicios que deben realizar y el modo en que se van a realizar, lugar, tiempo y horarios. La forma de pago del servicio a la empresa que se contrata. Las cláusulas y contratos de confidencialidad en el caso de solicitarte. Cláusulas de rescisión de contrato y posibles consecuencias para las partes. Las partes que conforman la subcontratación van a ser, como ya lo mencioné, el contratista o subcontratista. Es quien proporciona el servicio o ejecuta las labores a través de trabajos a otra empresa como ente contratante, es decir, el empleador original. El contratante es quien solicita los servicios de la empresa contratista. Es quien va a desarrollar las tareas y las va a supervisar. El trabajador es quien realiza el trabajo formalmente, el de la plantilla de trabajadores de la empresa contratista, y labora para esta, aunque sus tareas materialmente las va a desempeñar en el lugar que indique la empresa contratante. La figura de subcontratación laboral es diferente a relaciones laborales. Por ello, ha generado polémica, porque los empleados están bajo una doble subordinación, es decir, deben seguir las normativas de la organización contratante y asimismo efectuar las tareas consignadas supervisadas por dicha compañía. Por otro lado, su relación laboral directa es con la empresa contratista, pues es la empresa quien paga los sueldos y se responsabiliza por su seguridad social y sus prestaciones. Es preciso señalar que para que estas responsabilidades queden claramente establecidas según la Ley Federal del Trabajo, debe firmarse un contrato entre la organización contratante y la contratista, donde cumplen algunos requisitos. Bueno, pues en resumen, las tareas asignadas no pueden abarcar todas las labores efectuadas en la empresa que contrata. Los servicios que reciba la compañía contratista deben ser especializados. Los empleados de esa empresa que ofrece los servicios no pueden realizar tareas similares a las que ya se ejecutan en los trabajadores en la organización contratante. Por lo cual, en el artículo 15b de la misma Ley Federal del Trabajo, dice que el contrato debe ser por escrito entre la persona moral y contratista. La compañía contratante tiene que verificar que la empresa subcontratada posee la documentación legal para operar, igualmente que cuenta con recursos suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones provenientes de la relación laboral con sus empleados. Como ya mencionamos anteriormente, bueno, pues este tipo de contratos por la prestación de servicios va a generar, tiene que ser determinado el impuesto sobre la renta o en su caso el impuesto al valor agregado.
Aquí vemos que los efectos fiscales sobre el impuesto de la renta pues lo establece el artículo 27 de esta ley, en donde se establecía que tratándose de subcontratación laboral, el contratante deberá retener del contratista los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios a sus trabajadores que haya proporcionado un servicio subcontratado, que los acuses de recibo, así como la declaración de entero de las retenciones efectuadas a los trabajadores y el pago de las cuotas obrero-patronales, obligación que fue derogada mediante la reforma publicada el 9 de diciembre de 2019. Como ya mencionamos, también el impuesto al valor agregado a partir de 2020, para los efectos de esta ley, el contratante está obligado a efectuar la retención de conformidad como lo establece la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, donde deberá retener el 6% de la contraprestación efectivamente pagada. Bueno, pues ahorita nada más para finalizar, nos vamos a permitir presentarles un pequeño formato de un contrato de fideicomiso para efectos de que nada más determinemos las formalidades que debe cumplir el mismo. Para eso la licenciada Edith nos va a compartir ese pequeño formato. Bueno, la licenciada Edith les comentaba que el contrato de fideicomiso se puede llevar a cabo para diversas situaciones, como para, por ejemplo, enajenar bienes, para que a través de él se use o goce temporalmente algún inmueble y demás. Por ejemplo, digamos, contrato que estamos viendo ahorita, se los vamos a explicar, como les decía, para formalidades. Fíjense cómo trae su rubro. Su rubro es lo que nosotros conocemos como el encabezado del contrato, que es donde normalmente vienen las partes que se están obligando. En este caso, recordemos que bajo lo que nos explicó la licenciada Jessie, son 3 partes de este contrato, que son justamente los fideicomitentes, la fideicomisaria y la fiduciaria, ¿no? En este caso. Fíjense, estamos hablando de un fideicomiso irrevocable de garantía. Este es, digamos, un tema específico porque recordemos que cada contrato va específico al tipo de operación que va a realizar el fideicomiso. En ese caso, este formato, nada más les recuerdo, es un formato público que se encuentra en la página derechomexicano.com.mx, es información pública. Bueno, ahora regresando al tema, tenemos aquí las 3 partes. Me voy a permitir leerles este cachito, que es como el encabezado. El contrato de fideicomiso irrevocable de garantía que celebran por una parte tal persona, quienes en lo sucesivo se les denominará los fideicomitentes. Por otra parte, tal persona, quienes en lo sucesivo se les denominará la fideicomisaria en primer lugar. Y va a haber otra, en este caso específico hay 2 fideicomisarias, ¿no? Primero y segundo lugar. Y tercer lugar, perdón, son 3. Y en este caso hasta abajo nos establece a quién se le va a denominar como la fiduciaria, de acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas. Ahorita, bueno, les voy a seguir explicando esta parte, pero voy a pasar de nuevo con la licenciada Edith para que les vuelva, digamos, a recordar esta parte de las 3 partes que integran el fideicomiso para poder proceder a la explicación de este formato. Jessie. Aquí tenemos que hay 3 partes para el contrato de fideicomiso. El fideicomitente, que va a ser la persona, ya sea física o moral, que va a otorgar la titularidad de la propiedad, ya sea de los bienes o de los derechos otorgados en fideicomiso. La fiduciaria, que es la institución financiera que va a realizar el objeto por el cual se va a realizar el fideicomiso. Y finalmente vamos a tener a los fideicomisarios, que van a ser los beneficiarios de ese fideicomiso. Pero el contrato de fideicomiso únicamente se va a celebrar entre el fideicomitente y la fiduciaria, toda vez que el fideicomisario o los fideicomisarios, como en el ejemplo que nos está señalando la licenciada Jessica Salazar, aquí hay 3 fideicomisarios. Ellos no van a formar parte del contrato, de la celebración del contrato. Si bien son los beneficiarios del fideicomiso, no forman parte de la relación contractual. Ok, entonces ya quedado aclaradas las partes, que es de suma importancia que tengamos este tema. En ese formato de contrato nos establece antecedentes. ¿Podemos bajar un poquito más? Nos trae como la parte de antecedentes en las cuales nos describe el bien inmueble, así como si tiene gravámenes y demás. Eso, pues en este caso, porque es un tipo de fideicomiso que pues tiene como objeto, digamos, aumentar el patrimonio a través de este inmueble. Por eso es que lo está detallando, pero va en el caso específico, cuando ustedes quieran hacer un contrato, si quieren detallar, por ejemplo, este bien o no sé, los que se vayan a enajenar o no lo sé. Bajamos un poquito más. Un poquito más. Aquí nos está describiendo el bien como tal.
un poco más. En el 2 nos establece el avalúo y en el 3 les establece los gravámenes, que es lo que les comentaba, un poco más abajo. Y después tenemos las declaraciones. Las declaraciones, digo, para efectos de cualquier contrato, normalmente es la parte en donde se establece pues la voluntad de las partes a obligarse, así como un pequeño resumen de pues la historia de las empresas y demás. Eso depende del tipo de contrato que estén haciendo. Para este caso en específico, pues se trae, ¿no? O sea, la voluntad que tienen en ese caso los fideicomitentes, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Las declaraciones también están separadas. Depende las partes que estén en ese contrato. Por ejemplo, si fuera un contrato de compraventa, traemos declaraciones del comprador y del vendedor. Ajá. Son como, pues justamente es decir, que estás otorgando tu voluntad para formar parte de ese contrato. Un poco más abajo. Aquí en este caso, por ejemplo, trae aquí el tema de la fiduciaria, un poco más. En su carácter de fiduciario, un poquito más. Por ejemplo, este contrato tiene capítulo de definiciones. Hay contratos que son tan extensos que pueden contener este capítulo y hay contratos que no lo requieren. Incluso puede definir cierto tipo de conceptos dentro de las mismas cláusulas o a su vez dentro de sus declaraciones. Como más abajo, por ejemplo, aquí nos está definiendo qué es crédito o créditos, ¿no? Como más abajo. Recordemos que eso solo lo estamos haciendo de manera ejemplificativa. Las cláusulas. Ya habíamos visto que hay cláusulas que son, digamos, obligatorias, depende del tipo de contrato, y hay cláusulas que no son obligatorias, pero que las partes deciden poner de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, en este tipo de contrato, la primera cláusula trae los elementos personales. Para que, digamos, se establezca lo que decía la licenciada Jessie, quiénes son parte y quiénes no, a pesar de que al fideicomisario también le esté afectando. Un poco más abajo. En su segunda cláusula, normalmente pasa en la mayoría de los contratos, viene el objeto del contrato, el por qué están signando ese contrato. En este caso específico nos establece el objeto del fideicomiso, el cual es constituir un patrimonio afectando con carácter irrevocable el inmueble para garantizar hasta donde alcance el patrimonio fideicomitido. Y te trae las especificaciones que va a tener ese objeto, pues en este caso del fideicomiso. Un poco más abajo, normalmente los contratos en general, además de traer el objeto, inmediatamente tienen la cláusula de contraprestación, es decir, por eso se firma el contrato y esto es lo que yo voy a pagar por esa operación, ¿no? Un poco más abajo, digo, eso ya nada más se los dejamos igual, aquí está el link por si quieren buscarlo. Lo único que queríamos especificarles son las partes que puede tener un contrato y que hay distintos tipos de formatos. O sea, si ustedes quieren hacer un contrato desde el principio, lo único que deben hacer es remitirse a lo que les establece la ley de la materia, ya sea civil, mercantil, determinar si ese contrato tiene formalidades y seguirlas. Y bueno, con los consejos que les estamos dando ahorita nosotros, como es como que tiene que tener tu encabezado, tiene que tener tus declaraciones, puede tener definiciones, debe tener cláusulas y hay cláusulas que son formales, como les repito, depende del tipo de contrato. Ya al final pueden cerrar ustedes en este caso están cerrando con suspensión, por ejemplo, del fideicomiso, la evicción, hay algunos contratos que cierran con vigencia, algunos contratos que cierran con la jurisdicción, en que si hay algún problema que se determine, digamos, legalmente, que se tenga que ir a juicio, a qué jurisdicción van a estar esas partes, ¿no? Renuncio a tal jurisdicción porque mi parte es de Cuernavaca y realmente donde se va a llevar el juicio, si es que lo hubiera, es en los tribunales de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? La vigencia que ya les había comentado y bueno, al final obviamente hay contratos donde se requiere la formalidad del testigo y hay contratos donde no, simplemente firman las partes, ¿no? No se les olvide, es muy importante la fecha del contrato al final y pues a veces nos establece que la vigencia del contrato tiene que ver con la fecha y otras veces no. No siempre es así con la fecha que trae la firma donde está la firma del contrato, ¿no? Entonces es muy importante, son tips que nada más les queríamos dar tratando de englobar todo lo que ya vimos y pues que vieran ustedes, por ejemplo, este tipo de contrato de fideicomiso que es muy específico para el tipo de fideicomiso que ustedes quieran realizar.
Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.